Este programa es auspiciado por Inverfin. La ingeniería social, o constructivismo racional, como lo llamaría Friedrich von Hayek, consiste en la planificación de una sociedad desde el punto de vista de unos pocos intelectuales, quien justamente diseñan esta sociedad de acuerdo a su entender. Para conseguir este objetivo son fundamentales tres piezas esenciales: llegar a la familia, llegar a la prensa y a la educación. Cualquiera que domine estos tres formadores de opinión prácticamente domina una sociedad y la puede planificar según su óptica o su ideología. Hoy vamos a hablar de uno de estos ejes fundamentales, la educación desde el Estado. Específicamente nos vamos a enfocar en la educación sexual. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hemos salido de nuestro cuartel. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos hoy con un tema sensible, pero es un tema que hay que enfocarlo, hay que debatirlo, por sobre todo ahora que tenemos esta confrontación ideológica que está tomando cada vez más fuerza a nivel global, en donde hablamos de prácticamente una confusión de izquierda a derecha, hoy día está tan complejo el tema que ya uno perdió el norte, quién está a la izquierda o a la derecha, ya no es más como el siglo XX, en donde claramente las posturas eran muy antagónicas en ese sentido. Hoy día tenemos una estrategia no muy cambiada, pero sí confusa. Tenemos el tema de la ideología de género, tenemos la hipersexualización, bueno, temas que por lo general no se quieren tocar. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de estos ejes fundamentales, que es la educación, pero nuestro interés es especialmente para ver desde el punto de vista profesional y también de la percepción. Es decir, cómo lo ve un profesional, un docente, y cómo lo ve un joven, un chico que está, digamos, experimentando este modelo educativo. Para eso hoy tenemos a dos invitados de lujo. Voy a presentar primero al más grande, el doctor Antonio Montiel, consejero familiar y docente. Muy buenas noches, doctor Antonio Montiel. Muy buenas noches, doctor Hugo. Gracias por la invitación y es un gusto compartir contigo tu mesa y con tu invitado también. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Diego. Él es un joven que está actualmente cursando el ciclo bachillerato, sería, ¿no? Joven que lo conozco, brillante, por cierto. Muchas gracias, Diego, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches. Y esperemos que sea una mesa de diálogo bien tranquila, ¿verdad? No, por supuesto. No tenemos por qué llevar a un extremo, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante el debate. Siempre construye y por sobre todo dentro del marco del respeto, porque lo que buscamos también son ideas antagónicas. Por sobre todo, queremos ver un poco, se habla mucho de la educación, se habla mucho de que hay peligros en ciernes, otros dicen que no es tanto así, son simples exageraciones. ¿Cómo lo ves, doctor, desde tu óptica y tu experiencia? Bueno, doctor Hugo, yo quiero hablarte primeramente como padre de familia, o sea, partiendo de esa base, porque casi como consejero de familia
casi todas mis charlas son con enfoque de familia. Considero que la familia es la primera institución educativa y que esa institución hoy está siendo atacada como institución. Entonces, como padre de 7 hijos, 6 varones y una nena, yo creo que la educación es muy importante y yo creo que es el momento de hablar un poquito acerca de la historia de la educación, doctor. La primera etapa de la educación era la educación hogareña en la casa, porque no había pues masificación de la educación. Luego viene la educación comunitaria, luego viene la educación pública y luego viene la educación del Estado, donde prácticamente los padres no tienen ninguna injerencia. Esa es la preocupación mía hoy como padre de familia. Veo que el Estado quiere ocupar mi lugar y eso me preocupa a mí. Entonces yo quiero ser protagonista, ser parte de la solución y por supuesto la pregunta que yo me hago es ¿qué puedo hacer para contribuir, para colaborar? Y lo que hago en este momento es dar charla para padres, compartir con otros padres que están en la misma situación que la mía y hablamos de estos temas y comparto con ellos materiales, libros y tratamos también de respetar los valores y la visión que cada padre tiene con relación a su plan estratégico familiar. Porque cada familia pues, tiene que elaborar su plan estratégico familiar, su visión. ¿Cuál es tu visión como familia? Y de acuerdo a esa visión vos vas a utilizar los valores que van a convertir esa visión en realidad. Así que para mí como padre, por supuesto estoy atento a todo lo que está ocurriendo, no solamente en Paraguay, sino también en el mundo, porque tengo 4 hijos que están estudiando. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? Y lo que está ocurriendo hoy, no importa qué gobierno esté en nuestros países, hay una agenda global. Bueno, una agenda global, no importa si, como mencionaste, si es la izquierda o la derecha, esta gente siempre está detrás del telón y son gente que maneja la agenda global y los términos utilizados son casi lo mismo, ¿verdad? Es como hacer copia y pegar. O sea, lo mismo que se está dando en Argentina, lo mismo el modelo Uruguay se quiere imponer, pero hace tiempo ya en el caso nuestro de Paraguay, y Paraguay es uno de los países que está resistiendo, no es porque no quiera, sino porque posiblemente no estamos poniéndonos de acuerdo en la visión de cómo hacerlo. Muchas veces sabemos el qué, doctor Hugo, pero no nos ponemos de acuerdo en el cómo hacerlo. Por eso como país no tenemos una visión país todavía. Excelente. Diego, decime, ¿cuál es tu percepción con relación a la educación? Vemos siempre manifestaciones de jóvenes que pugnan o piden una educación de calidad, por sobre todo competitiva, pero finalmente, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes y cuál es tu percepción particular con relación a la educación? Y lo que buscan los jóvenes, yo no diría que es algo homogéneo, ¿verdad? Porque hay de jóvenes a jóvenes y de movimientos juveniles a movimientos juveniles. Entonces, unificar a los jóvenes no creo que sea lo correcto. Ahora, en relación al peligro de que el Estado se involucre en la educación sexual, ¿verdad? Que era como la primera cuestión que se estaba hablando. Bueno, primero, yo quiero hacer hincapié en que cuando se habla de educación sexual generalmente se hablan de muchas cosas y que esas muchas cosas se ordenan de manera diferente dependiendo de la etapa de los educados, ¿verdad? No es educación sexual, es una cosa, son un montón de información que se va distribuyendo en diferentes etapas a lo largo de la educación, o se deberían hacer, ¿verdad? Se deberían distribuir. Ahora, yo creo que este hecho es tan peligroso como que se enseñe educación ética en el colegio, porque cuando vos estás enseñando educación ética, vos estás enseñando valores, ¿verdad? Entonces, la familia es proveedora de valores, pero el colegio otra vez es proveedor de valores. Entonces, el asunto aquí es peligroso para quién y por qué es peligroso. Si yo soy un creacionista, por ejemplo, a mí me va a parecer peligroso que se le enseñe la evolución a mis hijos en el colegio, ¿verdad? Porque la evolución contradice lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, la evolución es un hecho científico. Y entonces, acá lo que tendríamos que ver es, y se entiende, ¿verdad?, que es la cuestión va de la mano de la contradicción, ¿verdad?, entre lo que enseñan los padres y lo que enseñan los hijos. Pero yo como joven desearía una educación de calidad
y una educación de calidad es romper un poco con justamente los paradigmas que se nos enseñan en nuestra casa, y no solamente que se nos enseñan en nuestra casa, sino que el colegio, que el Estado tenga un sistema educativo que nos enseñe a pensar ante todo, ¿verdad? Y a criticar. Y entonces nosotros vamos a criticar tanto lo que nos enseñan desde el Estado mismo como lo que se nos enseña en la casa, ¿verdad? Y por supuesto que la educación que se imparte en el Estado sea científica e intente por lo menos ir a la objetividad, ¿verdad? Bueno, interesante esa postura, Diego. Ahora, tengo una duda con relación a tu tesis. Cuando vos hablas de valores, ¿cómo vamos a evitar romper? Porque uno de los dos actores que educan va a tener que ser el que transmite esos valores, o el Estado o los padres. Convengamos que en la parte científica no hay mayores dudas, ¿verdad? Creo que nadie está en desacuerdo con eso, pero cuando hablas de ética, el Estado tiene que ser el que monopolice esos valores. ¿Cómo haces para romper esa tradición que los padres vienen educándole a sus hijos? ¿O estoy entendiendo mal tu planteamiento? No, yo no planteo que el Estado sea la única fuente de educación. Yo creo que la educación ética, la educación en relación a los valores tiene que ser compartida, porque de repente los padres pueden enseñar valores que sean tóxicos para una sociedad, ¿verdad? Porque y ahí entramos en la discusión de qué es el Estado y para qué sirve, cuál es su función y cuál es la función de la familia. Si bien la familia, como anteriormente estaba diciendo el doctor, tiene la función de educar a los hijos, ¿verdad? La familia y tiene como un sentido de plan, ¿verdad? De hacer un plan familiar y que eso se cumpla. La familia tiene que tener conciencia que forma parte de un conglomerado de familia y de una nación, de un Estado. Entonces, no es tu familia nomás, es muchas familias. Son muchas familias que estamos reunidas en una sociedad. Y entonces, en todo caso, se debería entablar una conversación entre estas familias y quienes dirigen a estas familias para llegar a un consenso de cuáles serían valores adecuados que mantendrían al final, bueno, dependiendo también, como estaba diciendo ahí, depende de cómo vos definas qué es el Estado y para qué sirve, ¿verdad? Usualmente solemos coincidir en que lo que queremos es una sociedad pacífica donde la convivencia pueda ser posible, ¿verdad? Perfecto. Bien, así arrancamos la edición de hoy de Confrontados. No te mudes de canal, que enseguida regresamos después de estos anuncios para más debates. Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene. Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Everyone's here. Descubrí esa línea entre trabajo y diversión que solo CF Moto te puede ofrecer con sus líneas de Quasis, UTV y motos. C-Force Series, el Quasi ideal que combina trabajo y diversión, diseñado para conquistar todos los terrenos con un rendimiento y una durabilidad insuperable. Z-Force Series, potente, funcional y de gran rendimiento en todo tipo de terreno, el UTV ideal para disfrutar de paseos en familia. Y si necesitas una moto de primera calidad y a buen precio, Papio 125, elegante y compacta, la moto urbana que te ofrece una experiencia de conducción agradable y con estilo propio. NK400, ágil, veloz y potente, diseñada para entregar un alto rendimiento. Sentí la potencia y supera tus límites con una NK. Y la potente MT650, con un diseño aerodinámico que permite un desplazamiento eficiente para viajar en terrenos múltiples. Descubrí la mayor aventura y hace que tus viajes ya no sean monótonos. Representa y garantiza IMAG SRL.
Bien, ya estamos de vuelta. Te recuerdo que podés seguirnos por las redes sociales. Estamos en Twitter, también en Facebook. Estamos transmitiendo, de hecho, este programa por Facebook Live. Lo podés seguir. El tema de la educación, específicamente la educación sexual, es un tema bastante espinoso, doctor. Muchas personas incluso hablan de que quieren dar un paso más allá de lo que es la educación desde el punto de vista biológico propiamente o científica para meter ideología. ¿Cómo lo ves? ¿Es esto una realidad o una paranoia de grupos conservadores, como le dicen? No, yo creo que hoy lo que se utiliza son rótulos, que hay que tener mucho cuidado. El tema de los liberales, conservadores, izquierdas. Nosotros hoy estamos cayendo en la utilización del lenguaje para justamente, que tiene que ver con el título del programa, confrontarnos, ¿verdad? Hacernos pelear. Es lo que está pasando a nivel global. Se produce la polarización. Yo creo, doctor Hugo, que nosotros más que nunca hoy tenemos que fortalecer la comunidad educativa. La comunidad educativa tiene 3 ejes. El primer eje son los padres, que son los responsables moral y constitucionalmente. La Constitución me dice a mí que yo soy responsable de mi hijo hasta la edad de 18 años, yo soy responsable. Escucho ahora en muchas charlas donde ya algunos facilitadores, instructores, porque es el vocabulario también nuevo, ya nos habla del docente, facilitadores, instructores, todo el vocabulario que se introduce, ya están tirando onda que uno puede hacer lo que quiera sin compartir con los padres. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo soy responsable. El segundo eje son los docentes, y la razón de nuestro sistema educativo son los chicos. Entonces yo, como padre, le llevo a mi hijo y te digo a vos sos el director de una institución educativa. Doctor Hugo, mira, yo, como mi papá no terminó el 2º grado, mi mamá tampoco, me llevó allá a una escuelita en Republicano. Le dijo a la directora, mira, señora directora, yo no sé leer, no sé escribir, quiero, por favor, que me ayudes y quiero que le enseñes a mi hijo a leer, sumar, restar, dividir. Por favor. Y la directora le dice, con mucho gusto. Y se produce una relación de confianza. Ahora, cuando se pierde la confianza, Hugo, mi papá me va a sacar de esa institución y me va a llevar a otra institución donde la persona que está encargada tenga los mismos valores, haya una visión compartida. ¿Y qué pasa cuando el Estado incluso se mete en la educación privada? Por ejemplo, muchos hablan de que eso ya está ocurriendo acá en Paraguay. ¿Qué opciones vas a tener? Y eso nos lleva, Hugo, a lo que está pasando en Estados Unidos, el tema de la rebeldía en el sentido positivo de los padres que le retiran a los chicos del sistema educativo. Yo, por ejemplo, hoy día no le enviaría a mi hijo al sistema educativo norteamericano, ¿verdad? Porque prácticamente perdió su rumbo. Entonces muchos padres le retiran a sus chicos del sistema educativo del Estado y crece el movimiento que se llama educación hogareña. De hecho, que en Estados Unidos y las universidades prefieren chicos que vienen del homeschooling, que es una filosofía. En Paraguay no tenemos eso. Yo creo que se está trabajando para reclamar que cuando llegue ese momento el padre tenga la opción de decidir con relación a lo que le corresponde moral y constitucionalmente. Es decir, contratar institutrices, profesores privados. Todos los materiales vienen todos autodidacta hoy, doctor Hugo, así como la universidad hoy en Estados Unidos, todo es online. Okay. Mi esposa es decana de una universidad en Estados Unidos, ella tiene su plataforma y ella opera desde Paraguay, pero ella es la decana de una universidad, todo online, la plataforma, todo es online ahora. Diego, ¿cómo ves la educación? ¿Es realmente así de invasiva como lo pintan? Es decir, ¿el Estado se está adueñando de las mallas curriculares, está transmitiendo una ideología a través de la educación o no lo ves tanto así? El planteamiento de la introducción de una ideología a través del Estado es un poco, por decirlo de una manera torpe, ¿verdad? Porque se pretende que no hay ideología anterior, pero eso no es cierto. No es que ahora sin educación sexual no hay ideología. De hecho, tener una posición política negativa ante una tentativa de educación sexual, eso es ideología también, porque ideología se entiende como un conjunto de ideas y nada más. No podemos más ir allá explorando las ideologías por definirlas como tales. O sea, vos me estás diciendo ideología, me estás diciendo conjunto de ideas y no me decís nada más de eso. Ahora,
¿Se está metiendo ideología? Se está metiendo ideología. Hay ideología y por todos lados hay. Lo que yo creo es que actualmente responder a esta pregunta es eso, ¿verdad? Hay ideología actualmente, pero se está metiendo también ideología, pero eso no dice nada del proceso que está pasando. Ahora, se habla de una como ideología que intenta quitarle a los padres la autoridad de educación, ¿verdad? Y se habla de un movimiento, se habla de una estrategia para quitarle a los padres de sus manos a sus hijos, ¿verdad? Y que el Estado los eduque. No es tanto así en realidad, y los padres siguen teniendo poder sobre la educación actualmente. Y en realidad yo creo que la educación tiene que ser un diálogo entre el Estado y la familia, porque la familia, ni el Estado puede tomar el monopolio de educación, ni la familia puede hacerlo. Porque ¿qué pasa si una familia empieza a producir ciudadanos tóxicos? Porque está bien que vos digas, bueno, es mi familia y yo como quiera le voy a educar y como a mí se me dé la gana y yo voy a hacer lo que quiera a ella porque es mi familia y está en la Constitución. Está bien. Pero el problema viene cuando esa familia, tu criatura sale a convivir con otros y se producen diferentes choques, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las problemáticas que se producen por la ineficacia de la familia como educadora sexual es que tenemos tasas altísimas de embarazos precoces y de enfermedades de transmisión sexual. O sea que nosotros estamos planteando que la familia tiene que educar sexualmente. Y eso está súper bien, cierto. La familia tiene que tener educación sexual entre sus líneas, ¿verdad? De lo que va a educarle a sus hijos. Pero si la familia está siendo ineficaz, si la familia está siendo incompetente en su labor de educación sexual, generalizando en las familias de Paraguay, porque hay familias que educan bien, pero las estadísticas dicen otra cosa, porque los embarazos precoces y la enfermedad de transmisión sexual, si bien no son directamente producidos o únicamente producidos por la falta de educación sexual, una gran parte de ellos sí lo son. Entonces habría que ver también, porque no es yo hago con mi familia lo que quiero, porque la familia que vos tenés después va a salir y va a tener repercusión a nivel social. ¿Y cómo Mira, ves? Hugo, discúlpame, Sí. yo quiero ¿Cómo no? simplemente en términos de terminología. Por eso yo hablo de la comunidad educativa. La comunidad educativa, hablamos los padres, los docentes, y la razón de nuestro existir son los chicos. Por eso yo creo que es importante que los docentes le instruyan, por eso yo estoy a favor del taller para padres, para darle a los padres las herramientas que ellos necesitan para cumplir con su rol. Porque si no los padres, hoy en muchos lugares los padres, oye, copa y té, los docentes tienen que dejar de ser docentes y ser papá y mamá hoy. Entonces, una carga muy grande para los docentes. Ahora, Hugo, escuchándole al joven, fíjate nomás hoy donde está metido el Estado. Mostrame una institución saludable donde esté metido la mano del Estado. Entonces, si le dejamos otra vez, vemos ya que el Estado no tiene, como diríamos en nuestro vocabulario, un buen testimonio en ninguna de las instituciones que sean por lo menos categoría A. Entonces, como un tema que es así, yo creo que se abre este tema donde tenemos que dialogar, pero no imponer. Lo que a mí me preocupa es la imposición. Es la misma cosa, doctor Hugo. Yo puedo compartir contigo el tema de mi filosofía de educación hogareña. Puedo compartir, pero no te puedo imponer. Pero cuando te impongo, vos vas a resistir y te vas a defender. Y yo creo que esa es un poquito la situación que estamos viviendo. Hay mucha gente que se siente invadida, que se siente forzada, se siente amenazada, porque hay mucha gente que lee entre líneas. Acordate que en Paraguay hay una pirámide chiquitita, la que maneja lo que está ocurriendo. El resto no sabe lo que está pasando y muchas veces cuando se dan cuenta ya es tarde. Yo creo que tu espacio y tu programa por lo menos es para crear esta sensibilización y para que podamos dialogar, hablar un poquito del tema y ponernos de acuerdo qué tipo de educación sexual estamos hablando. Si queremos dar una educación sexual en base a los libros pornográficos que hoy circulan, o una educación, vemos aquí una educación, una sexualidad sana, porque hoy tenemos una sexualidad desbordada.
totalmente desbordada. Se está apuntando a una hipersexualización, como dicen. Totalmente, estamos hablando de una sexualidad desbordada y también se está llevando los deseos sexuales a una categoría de derechos sexuales. Antes de pasar a este punto, quiero tocar nomás uno que mencionó el doctor, que es el siguiente: que el Estado haya mostrado incompetencia en otras áreas y incompetencia generalizada en el cumplimiento de sus deberes, no significa que la producción y diseño de estrategias, de políticas públicas, no sean útiles, que sean completamente inútiles, ¿verdad?, ante situaciones problemáticas, porque nosotros tenemos una situación o varias situaciones problemáticas relacionadas a la falta de educación sexual. Un tema que ahora te quiero plantear, hijo, el tema de la corrupción en Paraguay. Es un tema que nos está liquidando, nos está matando. Hoy los techos están cayendo, situaciones, hospitales que están la gente... Está bien. Ese es un diagnóstico de la corrupción. ¿Y qué hace el Estado para corregir ese tema? No, el tema de la corrupción, porque si corregimos eso, lo otro viene por añadidura. Pero por eso te digo, el tema nomás, si vos le llamás hoy al Ministerio Ministerio de Salud y le pedí que te hable a los chicos sobre educación sexual, lo único que ellos saben es repartir condones y pastillitas. Tiene un concepto muy pobre del ser humano. Esa es un poquito la preocupación, porque es un poquito el libreto. Y acordate que nosotros, cuando vos mirás un poquito, Hugo, quiénes son los asesores, por ejemplo, del Ministerio de Salud, quiénes son organismos internacionales muy conocidos que tienen muy clara su filosofía. Ya vamos a llegar a eso, doctor, pero antes quiero hacer una pregunta, Diego. Muy interesante tu planteamiento, por cierto, porque empuja a profundizar este tema y vemos que estás al tanto de lo que es la educación, y por sobre todo me preocupa un aspecto. ¿No te parece a vos peligroso de repente que el Estado se inmiscuya en cuestiones en donde es muy fácil promover ideologías anticientíficas, por ejemplo? De hecho, cuando hablamos de ideología estamos negando o por lo menos soslayando la ciencia. En este caso, la ideología de género, por ejemplo, específicamente, que yo sé que vos sabés porque fuiste mi alumno, ¿no te parece peligroso de repente que el Estado tenga demasiada injerencia en la cuestión de una sexualidad muy universal, por decirlo así, no necesariamente científica o biológica? Y así como tenía la postura cuando participé en tu curso, la sigo manteniendo. La existencia de la tan famosa ideología de género no está lejos de ser cuestionable en realidad. Si nosotros decimos que hay una ideología de género, primero tenemos que definir lo que qué es una ideología de género, o qué es la ideología de género, que se pretende universal también. En realidad, si vos me decís que la ideología de género hace referencia a que varios académicos están desarrollando teorías que excluyen completamente a otras áreas científicas como la biología, de productora de conocimiento acerca de la identidad, bueno, sí me puedes decir que hay una ideología de género. Pero si hablamos de la ideología de género entendiéndola como un plan mundial de dominación y de destrucción de la familia y de las sociedades occidentales, ahí ya hay mayor problema. De hecho, que dependería otra vez de qué es lo que se plantea cuando vos me decís ideología de género, ¿qué me estás diciendo? ¿Y por qué sería anticientífico o qué parte de esa ideología? Es interesante. Bueno, ¿te explico o te lo hago más sencillo? La ideología de género... Hugo, un ratito. Sí, para terminar nomás esta simplemente parte. relacionado para que vos puedas responder. Sí. Fíjate que hace mucho tiempo las cooperativas tenía el comité de igualdad entre el hombre y la mujer. Sí. Comité. Y luego aparece la palabra género. Y ellos, yo creo, inconscientemente o inocentemente, a su buena fe, quitaron y pusieron el comité de género ahora. Pero ahora ellos se dan cuenta que la palabra género no es igual a sexo. Claro, Y entonces, a eso voy. y entonces ahí es donde crea una crisis existencial por el tema del vocabulario, la manipulación del lenguaje. Por eso es importante que vos aclares que soy un experto en el tema. La cuestión de la ideología de género es un planteamiento que rechaza el planteamiento científico o biológico del sexo binario, hombre-mujer. ¿Para qué? Para adoptar una sexualidad, ni siquiera estamos hablando de la sexualidad, sino que los roles de la sexualidad, es decir, ¿cuál es tu función?
sexualmente hablando, que se construye a través de la cultura, es decir, a través de la idea, a través de la mente se construye esos roles y se deja de lado la cuestión biológica. Hasta cierto punto hasta se puede entender, porque todos tenemos derecho a la expresión de la sexualidad, pero el problema justamente radica cuando se quiere exigir que se reconozca eso a un tercero. Es decir, yo me creo mujer siendo hombre y yo te exijo a vos que vos me reconozcas como tal. Ahí es donde entra el problema. Entonces, si, como vos decís, no es tan problemático cuando se habla de una construcción o de una idea, pero sí ya es un problema cuando tratás de imponer a otros. A eso me refiero. Pero Hugo, discúlpame también, digo, fíjate el modelo Uruguay y Argentina. Donde déjame que él conteste después, porque si no, no le vamos a dar la oportunidad. Perfecto, perfecto. Limitar, bueno, en realidad vamos a ser específicos. Se está hablando cuando se habla de ideología de género del fenómeno trans, ¿verdad? Lo trans, de una persona que se interpreta o se identifica con el sexo con el que no nació. Limitar el fenómeno de lo trans a una volada de algunos teóricos es tremendamente reduccionista. Y de hecho que hay construcciones teóricas de explanando del fenómeno trans que se hacen a partir de la biología y otras ciencias, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que en estas construcciones teóricas tienen injerencia a disciplinas como la ontología del desarrollo, la endocrinología, la neurología, la epigenética, las neurociencias en general. Estos estudios nos dan pauta de un gran sustrato biológico para lo que viene siendo lo trans de diferentes lados, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que de alguna manera se producen sujetos con expresiones identitarias diferentes a las tradicionales, ¿verdad? Y estas construcciones se pueden hacer a través de la biología y de hecho que se hacen. Y ahora, negar el binarismo sexual tampoco está muy loco en la biología. Hay autores como Smith que plantean, Smith es un psicólogo, ¿verdad? Pero que está muy metido en la biología actualmente. Él plantea sin poca razón que no existe o que el sistema del sexo no funciona como un interruptor de hembra-macho y es como un binarismo, no es una dualidad. Él lo que plantea es que el sexo se puede entender como una condición en la que se reúnen un montón de características biológicas personales. O sea que cada uno, el sexo se plantea como uno, que es una construcción de características biológicas ordenadas y que se puede identificar la mayoría de las veces en dos fenotipos. O sea que esa construcción personal de características biológicas que nace a partir de la aleatoriedad de la variación genética, se puede identificar la mayoría de veces en dos fenotipos, que serían macho y hembra. Pero hay veces que no se pueden identificar esos dos fenotipos. O sea, sale de lo habitual este modelo que se produce, ¿verdad? Y entonces de ahí tendríamos la explicación de lo trans. Entiendo perfectamente hacia dónde apunta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con toda esta corriente que se llama justificacionismo justamente, ¿verdad? Que choca con el principio de identidad, que es más objetivo que el simple razonamiento o la construcción de una identidad. Pero bueno, eso lo vamos a seguir discutiendo a la vuelta de la pausa y bueno, me encanta, Diego, que estés metiendo leña a esto porque de eso se trata, ¿verdad? Después te damos oportunidad también. Sí, doctor, sí, no identidad, propósito y destino. Muy bien. A la vuelta entonces continuamos con este interesante debate. Como nutricionista te recomiendo el yogur descremado dietético Vida 7 semillas de Lácteos Co. Además, es libre de gluten, por ello es apto para celíacos. Su exclusiva selección de semillas compuestas por quinoa, sésamo blanco, sésamo negro, girasol, amaranto, chía y lino restituyen las energías a tu cuerpo. Yogur descremado dietético Vida 7 semillas todos los días. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cambiamos todo el tiempo. Es simplemente parte de la vida. Cambiamos porque tenemos que hacerlo. Es por eso que pasamos de los cables al wireless.
Del te llamo a las 4. A hablar donde sea y cuando sea. De jugarlo a estar dentro del juego y del papel a digital. Cambiamos las máquinas por oficinas portátiles. Y pasamos de esto a esto. Cambiamos. Y cambiamos para bien. Por eso le damos las gracias a todos esos objetos que nos han acompañado en todo este tiempo, con los que aprendimos que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Mira hacia arriba. La luz es tuya. Tecnolite. El Gran Chaco paraguayo, suelo fértil, productivo, próspero, lleno de vida. Tierra de mezcla de culturas vivas. Desde su corazón mismo, nace un llamado a todo el país y el mundo, a la mayor muestra de trabajo, cultura y tradición del Chaco Central. Expo Rodeo Trébol, en su 44ª edición. Del 11 al 19 de agosto, una experiencia inigualable. Ganadería, genética, manejo, nutrición, dinámica de maquinarias y toda la tecnología. Charlas y capacitaciones en diferentes rubros, negocio e innovación, además de conciertos, diversión y todo el show ya característico de esta muestra anual. Todas las emociones de un encuentro entre productores y amigos. Sentí el Chaco. Vení a la 14ª edición de la Expo Rodeo Trébol. Del 11 al 19 de agosto. Te esperamos. Bien, ya estamos de regreso con este interesantísimo debate. Realmente estoy muy contento de tener hoy a dos grandes mentes, independientemente de la diferencia cronológica de la edad. Son dos personas que respeto muchísimo. Muchas gracias, Hugo. Un placer compartir tu mesa. Nos sentimos muy... Nuestra autoestima subió, ¿verdad? Eso es bueno. Sí, subió muchísimo. Bueno, Diego recién nos estaba hablando de, bueno, desde mi punto de vista, del justificacionismo ideológico, es decir, buscar ciencias auxiliares. ¿Qué es el positivismo? El positivismo lo que hace es buscar ciencias similares, que es una forma de justificar o construir un argumento, pero desde mi punto de vista choca con algo fundamental, que es el principio de identidad. La biología establece que los sexos son binarios. Ahora, los roles sexuales sí podemos decir que se construyen incluso, podemos estar de acuerdo incluso de que se construye hasta culturalmente, es decir, se va desarrollando porque es una cuestión ya de conducta, y la conducta se construye, la conducta se va construyendo por ensayo y se modifica, doctor, pero las bases son biológicas. Te voy a contar, Hugo, mi papá es del interior, segundo grado de Carapeguá, mi mamá segundo grado de El Monte de Itapúa. Y bueno, yo estoy casado hace 33 años, tengo 7 hijos y por supuesto me formé
en otro país y aprendí a compartir las responsabilidades con mi esposa. Cuando regresé a Paraguay, vinimos con una nena, luego vino un varoncito, luego otro varoncito y teníamos que compartir. Entonces yo en mi casa hacía los quehaceres de la casa y un día mi papá llega un sábado a la tarde y me encuentra barriendo la casa. Y él entró tipo así en crisis, ¿verdad? Y me dicen, bueno, ¿cómo bien de ir la maestra Mena? Me dice, ¿verdad? Porque no estaba dentro de su esquema cultural ese tema. Entonces yo le expliqué, papá, mira, esta es la situación, mira, mi esposa ahora está con la criatura, yo tengo que colaborar. Y por supuesto le fui educando. Y después yo de un tiempito me voy y le encuentro también a él barriendo en la casa, ayudándole a la mamá. Construyó también ese rol. Y con 7 hijos y una responsabilidad compartida. Yo lavo los cubiertos en casa. Y que mis chicos lavan los cubiertos, cada uno tiene su asignación, porque yo creo, Hugo, que mi casa no es un hotel. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Pero convengamos que hasta ahí se puede pasar por alto, pero cuando hablamos de roles desde el punto de vista sexual, de la actividad sexual, ahí ya es un poco más complejo. Bueno, y ahí donde se crea un poquito esta crisis, mucha gente muchos padres hoy están confundidos, no saben cómo relacionarse, no saben cómo actuar. Por ejemplo, hay muchas mamás que están sufriendo en el silencio. ¿Por qué? Porque le cambió todito su paradigma. No estaba, como dicen, no estaba en el libreto. Esos roles que no eran los roles que uno está acostumbrado. Y yo creo que aquí hay que tener mucha paciencia. Y vuelvo otra vez, todo mi enfoque es de familia. Educarle a los padres, a las mamás, a los papás, porque el papá es ausente luego. ¿Viste? El florero. La mamá es la que lleva el peso, la mamá es la que busca. Y la mamá va a estar hasta el final con uno. Por eso yo le digo a los chicos, no patees contra tu olla. Porque algunos chicos le dicen a su mamá, boluda, estúpido mía, y eso me cojan. Entonces no vaya a patear contra la olla porque tu mamá va a estar contigo hasta el final. De hecho, que los chicos que están en la cárcel, los infractores menores, la mamá es la única que le visita. Diego, ¿entendí mal o vos querés que el Estado reconozca esa construcción sexual desde el punto de vista, bueno, de todas las ciencias auxiliares que citaste, ¿verdad? E incluso de la sociobiología, ¿verdad? El Estado tiene que reconocer si vos de repente te expresás como, no sé, como mujer, niño, que teniendo 60 años o qué sé yo, cualquier tipo de construcción. A la política vamos más adelante. Primero quiero mencionar parar un poco en lo que dijiste, ¿verdad? El justificacionismo y el principio ¿cómo? El principio de identidad. El principio de identidad. Que A independientemente de la opinión del sujeto. Exactamente. Bueno, cuando vos hablas de ciencias auxiliares y de justificacionismo, pareciera que estás empujando mis comentarios hacia un área donde no van, porque yo no te estoy hablando de ciencias auxiliares que intentan justificar y construir una teoría sobre algo que no es. Yo te estoy hablando de biología, yo te estoy hablando de desarrollos biológicos, yo te estoy hablando de filosofía de la biología, de tocar paradigmas, de estudios que se hacen. Y justamente el principio de identidad entra en conflicto acá, no porque se rompa, sino porque tiene que moverse, porque ya no es un hombre, sino que ya es otra cosa el sexo. El binarismo establecido por la biología, eso es lo que se está criticando ahora. Y no se critica desde una posición que intenta justificar, sino que se critica desde una posición que está analizando fuertemente nuestros paradigmas más viejos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el binarismo sexual. Y los biólogos marinos son los que con más frecuencia se encuentran con estos problemas, porque de repente encuentran que las criaturas que ellos estudian no caben en un binarismo y no caben ni siquiera en sexos determinados, ¿verdad? Algunos plantean que hay 3, algunos plantean que hay 5 manifestaciones, algunos plantean, se hacen observaciones donde en primer lugar nace un individuo que tiene cierta configuración genética, pero luego ocupa un lugar social y funcional como el sexo opuesto. Entonces, desde la biología se está viendo que este binarismo sexual no es tan binario como se creía. Bueno, yo entiendo, no creas que no te comprendo, porque estás tocando la etología, que es justamente uno de los campos que más me apasiona, ¿verdad? El estudio comparado del comportamiento de todas las especies, ¿verdad? Hay especies en donde sí podemos tener un patrón de comportamiento que podemos compartir, ¿verdad? Ciertos rasgos, ¿verdad? Los mamíferos, por ejemplo. Pero hay otros como el caballo de mar, por ejemplo, que es el macho el que le cría a
a los huevos, bueno, el que incuba, como se dice, los huevos, pero eso ya salen de Claro, lo que es no, nuestro patrón. Pero a lo que voy es de que es cierto, nosotros podemos tener concepciones o se puede desarrollar, o se puede estudiar desde la biología, se puede utilizar el mismo método científico para entender ciertas conductas desde la biología. Todo lo que hasta ahora se desarrolló, salvo que vos me demuestres lo contrario, apunta a que la sexualidad biológicamente hablando, es binaria. Los roles sexuales es lo que se pone, e incluso son los principales autores que defienden esto, desde Judith Butler, Simone de Beauvoir, hablan de construcción de roles sexuales. Ni siquiera la ideología de género pone en tela de juicio lo que vos me estás diciendo ahora, que es el tema de la construcción sexual desde el punto de vista biológico. Claro. En realidad, Simone de Beauvoir, Judith Butler, tienen otro enfoque y justamente ellos son de la línea que niega luego la existencia de diferencias sexuales y así. Pero el planteamiento que se hace en este punto es otro y es de otro enfoque y en realidad no es algo nuevo y no es algo con lo que la biología ya no se ha encontrado, solamente que ahora, como nosotros estamos en una época donde ya no hay paradigmas inamovibles, y es que en la ciencia no puede haber paradigmas inamovibles, vos no podés dogmatizar la ciencia, vos no puedes establecer que hay dos sexos en los mamíferos y se acabó ahí y esa discusión está cerrada, porque eso es un dogma y en las ciencias no hay dogma, todo se critica, ¿verdad? Entonces se vuelve a dar una mirada hacia este tema de los dos sexos varias veces en la historia y no se hace tan fuertemente por los momentos históricos, ¿verdad? Cada vez que se encontraban casos de intersexualidad, de deficiencia androgénica y otros fenómenos, vamos a decir, y se encontraban modelos fuera de lo habitual, lo que se hacía era, o el médico se tomaba la atribución de ubicar a estos modelos en alguno de los dos sexos para encajarlo, y ahí nosotros vemos que incluso la sexualidad tiene también sustrato social, porque nosotros entendemos las corporalidades que se van desarrollando y se van produciendo a partir de la materialidad. Nosotros entendemos como que son dos y como que no pueden haber otras corporalidades funcionales, ¿verdad? Y funcional luego decimos como si fuera que hay una función. No, de hecho que sí, estamos de acuerdo y volvemos a caer en lo mismo. Yo lo que veo es que estás entrando en el campo Lyotard, que es el campo del relativismo, ¿verdad? De que habla de que la ciencia misma es un dogma. El tema es que la epistemología científica no funciona así. Yo sé que estás llevando hacia el lado del relativismo, en donde se habla de que la ciencia lo establece todo. La ciencia no establece, la ciencia va descubriendo la realidad. Y la realidad es lo que se va descifrando, no es que se establece esto puntualmente. La descripción de la ciencia lo que hace es una descripción de la realidad, por lo que yo entiendo y por lo que sí, ella es así, es una descripción de la realidad, pero de la realidad que nosotros de la realidad interpretada, porque se plantea también filosóficamente que nosotros no podemos, existen planteamientos filosóficos que tratan de que no podemos acceder a una realidad real, vamos a decir, sino que lo que accedemos son interpretaciones de claro, pero esa ya es una idea más idealista, la de Platón, del hiperuranio, etcétera. Pero sí, interesante, pero, o sea, por una cuestión de tiempo nomás también le quiero dar participación al doctor, porque nos está mirando y no quiero que después me reclame qué es lo que ustedes nomás hablaban, ¿verdad? Yo lo que estoy nomás escuchando atentamente, esto me lleva a pensar a mí que en cualquier momento yo puedo decir que 2 más 2 ya no es 4. Bueno, de hecho que sí se plantea, justamente el físico que murió hace poco dice que 2 más 2 no es 4. ¿Y la mitad de 8 sí, no es 4? Claro, de hecho que llevan hacia... Cero. Bueno, el tema es que nos lleva a un plano que requiere mucha reflexión, con mucha capacidad de absorber todo esto, porque hay muchos estudios que son muy subjetivos. ¿Por qué, por ejemplo, la gente quiere deshacerse de las encuestadoras que se utilizó recientemente en las elecciones? Porque cada encuestadora no es subjetivo, supuestamente, ¿verdad? Sino que no es objetiva, sino que depende quién le pida que haga la encuesta. Y hoy eso está pasando hoy con muchos... Sí, el relativismo. Y eso está pasando hoy también con los estudios. Vos ves el estudio, ahora mismo he visto un estudio que se hizo aquí en Paraguay y visto quiénes son los investigadores, y yo prácticamente sin leer el documento ya podía darte la conclusión. Bueno, pero esto no es nuevo, justamente esto, no sé si conoces el escándalo Zócal. Alan Zócal ya había planteado de la misma forma
trayendo términos científicos incluso y valiéndose de terminologías científicas, donde cuestiona la realidad de la gravedad, es donde dice que la gravedad es una construcción social y le publican ese artículo. Y él a la tarde cuando publica, él dice que todo fue una joda justamente para demostrar que era el relativismo, es lo que se estaba adueñando la bola de nieve de toda la ciencia. Y las redes sociales hay un montón de cosas que la gente cree sin profundizar, sin ir a la fuente. Esa es la preocupación. Eso de la gravedad, ¿puedo interrumpir? Sí. Bueno, eso de la gravedad es gracioso porque yo hago como un ejercicio similar para entender cómo yo entiendo la ciencia según lo que ya he leído, ¿verdad? La ciencia nos da descripciones acercándose a la realidad lo más que podemos, porque nuestros métodos tampoco son perfectos. Así mismo. Y se basan inclusive en lo que nosotros percibimos, en nuestros sentidos limitados. Entonces, la metodología lo que intenta es hacer el acercamiento más profundo que se pueda a la realidad. Pero, sin embargo, la ciencia, como estaba diciendo hace rato, tampoco es dogmática. La ciencia no establece una explicación para una interpretación de un fenómeno y deja esa explicación como un dogma y cierra. La ciencia está abierta y hasta la gravedad se puede criticar. Sí, claro. Y la gravedad, en realidad, nosotros entendemos las leyes como interpretaciones de la realidad que nos sirven en relación con otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de que yo agarre, suelte una manzana y se caiga, y bueno, eso me explica la gravedad, lo que nosotros entendemos por gravedad hasta el momento, ¿verdad? Pero después, si se descubren más datos, o se descubren otros datos, o se hacen más análisis, ¿verdad? Podemos llegar a interpretar, no que la gravedad no exista, sino que lo que entendíamos por gravedad no se llamaba gravedad, se llamaba otra cosa y tenía otras características y funcionaba de una manera diferente a la que nosotros estábamos interpretando, ¿verdad? A pesar de que la interpretación pasada nos servía también para interaccionar con ella efectivamente y relacionarla con otros fenómenos. Sin duda esto lleva para mucho, ¿verdad? Sí. Es muy profundo lo que estamos tocando, no es para cualquiera, realmente les agradezco muchísimo. Y la terminología también que vos estás usando por el auditorio. Sí, por el auditorio también, sí, ¿verdad? porque muchas palabras que vos usás, hay que tener un glosario, que él usa. Sí, y por eso que todos los autores que ustedes mencionan, para mucha gente de nuestro segmento demográfico, ya algunos ya deberían ser cambios. Porque viste que la gente no está acostumbrada a programas de contenido. Eso, por ejemplo, es justificacionismo. Se está justificando nomás, no te preocupes. No, acuérdate que estamos en el horario de entretenimiento. Bueno, palabras finales. O sea, en un minuto, una solución a toda esta problemática y también, por supuesto, te voy a pedir lo mismo, Diego. En un minuto... Mira, yo rápidamente quiero llamar a los padres que asumamos nuestra responsabilidad. Estamos en un momento crítico, muy especial, y yo sigo sosteniendo como papá de 7 criaturas que no podemos delegar, no podemos transferir, no podemos esperar que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y una frase que suelo usar, doctor, es: los chicos no necesitan hoy, mañana puede ser tarde. Yo le digo a los docentes hoy, docentes, me van a disculpar, pero los chicos hoy no le necesitan a ustedes, le necesitan a sus padres. Hoy más que nunca le necesitan a sus padres, porque hoy los síntomas, las consecuencias que estamos viendo hoy en la conducta humana, en nuestro contexto, muchos de ellos se originan en la propia familia. Así Diego, que desafiamos a los padres para que asumen su responsabilidad. Aquí tengo muchos materiales para compartir con ellos. Bueno, yo invito no solo a los padres, sino a la ciudadanía en general, jóvenes, incluso niños podemos mencionar, ¿verdad? Y adultos especialmente, a que critiquen todo lo que encuentran, que critiquen tanto la negativa de la educación sexual como la positiva. Y lo que yo quiero invitar es a un diálogo entre todos, porque todos conformamos a la sociedad, y también un diálogo entre el pueblo y las autoridades, ¿verdad?, que nos están demandando, y que se abra esta conversación sobre la educación sexual, porque hay problemáticas a causa de la falta de educación sexual y eso se tiene que arreglar. No podemos más dejar pasar por alto. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a la pausa y al regreso ya estamos con el cierre de nuestro programa de hoy.
Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. Todo lo que quiero y necesito lo encuentro en Inverfin. 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 Fácil, rápido y cerca. De todo encontrarás. Inverfin. Fácil, rápido y cerca. En Inverfin encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llamanos al 021-288-3000. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Desarrollando líneas de alimentos con mano de obra calificada. Envasados con tecnología de última generación. Elaborando los mejores productos alimenticios del Paraguay. Atención preferencial y personalizada, llegando a todo el país. Una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoíris, con sabor y confianza. ¿Qué tipo de educación es el que buscamos como sociedad? Realmente es muy difícil plantearse ese cuestionamiento porque de hecho como sociedad estamos integrados por individuos, cada uno con pensamientos diferentes. Podríamos estar apuntando a una desmonopolización de un sistema educativo. Tendríamos que ir pensando que desaparezca el Ministerio de Educación, ir adoptando otros modelos en donde los padres sean los que elijan la educación que quieren para sus chicos. Vamos a permitir que el Estado siga metiéndose cada vez más en los roles de la familia. Bueno, son temas que realmente van a quedar picando y más bien para que lo resuelvas vos mismo o lo pienses ahí en tu casa con tu familia. Hoy el programa se nos fue muy rápido, muy interesante. Te esperamos para otra entrega más de Confrontados el próximo lunes. Muy buenas noches. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Este programa fue auspiciado por Inverfin.